¿Sabías que usar el símbolo de la cruz sin comprensión espiritual puede convertirse en un acto vacío e incluso peligroso? La cruz no es un simple adorno, ni un accesorio más en una cadena. Es el símbolo más poderoso del sacrificio, redención y victoria eterna. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo lo declara con claridad. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Esta afirmación nos recuerda que portar la cruz exige revelación, no tradición. Hoy profundizaremos en el verdadero significado bíblico y espiritual de la cruz, revelando por qué usarla sin discernimiento puede deshonrar su propósito. Te mostraremos cómo identificar cuándo su uso honra a Dios y cuándo, tristemente, cae en lo profano. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través del poder de la cruz? Desde tiempos antiguos, los símbolos han tenido el poder de definir identidades, marcar caminos y comunicar verdades profundas sin necesidad de palabras. Pero entre todos ellos hay uno que sobresale no por su forma, sino por el peso eterno que carga: la cruz. Lo que muchos hoy consideran simplemente un accesorio, un adorno colgado al cuello o tatuado sobre la piel, fue en realidad el altar de la entrega más grande de la historia. Un símbolo que no fue diseñado para la estética, sino para manifestar el poder redentor de Dios y el precio incalculable del sacrificio de Cristo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese símbolo sagrado se trivializa? ¿Qué pasa cuando alguien lo porta sin conocer su significado espiritual? La Escritura nos ofrece una perspectiva contundente sobre esto. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo escribe: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. En esta declaración no hay ambigüedad. Pablo no presenta la cruz como un simple recuerdo ni como una idea religiosa decorativa. Él la revela como la esencia misma del poder divino para aquellos que han sido alcanzados por la gracia. Y esto es lo que muchos han olvidado. La cruz no fue creada para ser colgada como una joya sin compromiso, sino para ser vivida desde el Espíritu, con temor reverente y total entrega. No se trata de despreciar a quienes portan la cruz de forma externa. Al contrario, se trata de iluminar el corazón para que lo externo se alinee con lo interno. Porque la cruz en su dimensión bíblica no es un objeto, es una declaración de guerra contra el pecado. Es una manifestación del amor de Dios llevado al extremo. Es el lugar donde lo divino abrazó lo humano, donde la justicia se encontró con la misericordia y donde el inocente cargó con la culpa de todos para ofrecernos libertad eterna. Por eso llevar la cruz sin entenderla puede convertirse en un acto vacío, en una apariencia de piedad sin poder, como lo advierte 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de a estos evita. Aquí la Escritura denuncia a quienes imitan la forma externa de la fe sin haber sido transformados por su esencia. ¿Cuántas personas caminan hoy con una cruz en el pecho pero con el corazón lejos de Dios? ¿Cuántos la usan como un amuleto de protección sin rendirse verdaderamente al Cristo que murió en ella? La cruz fue el instrumento de muerte más brutal del Imperio Romano, reservado para los peores criminales. Sin embargo, Dios la eligió para glorificarse en el momento más oscuro. En ella, Jesús fue clavado no solo por las manos humanas, sino por los pecados de toda la humanidad. El Calvario no fue un escenario simbólico, fue un campo de batalla espiritual donde se selló nuestra redención. Por eso, cada vez que alguien carga una cruz sin discernimiento, cada vez que se usa como una moda,
se corre el riesgo de profanar lo que el cielo considera sagrado. Jesús mismo advirtió que seguirle implicaba llevar la cruz con entendimiento y decisión. En Mateo 16:24 declaró: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta frase no puede ser más clara. No se trata de colgarla del cuello, sino de cargarla con el alma. Significa morir cada día al orgullo, al pecado, a la voluntad propia y caminar en obediencia. No es un símbolo de confort, sino un recordatorio diario de nuestra entrega. El discípulo que no entiende esto puede estar caminando con una cruz vacía, una cruz sin Cristo. Hay personas que sin saberlo convierten la cruz en un talismán, la cuelgan en los espejos de sus autos, la tatúan como un diseño popular o la lucen como una joya más entre muchas. Pero no se trata de tener la cruz, sino de ser transformado por ella. ¿De qué sirve portar su figura si no vivimos su mensaje? El verdadero poder de la cruz no radica en su forma, sino en su mensaje. Cristo crucificado por amor, resucitado por victoria y glorificado por la eternidad. En el libro de Gálatas 6:14, Pablo declara con valentía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta confesión va más allá de un símbolo visible. Pablo no estaba hablando de portar una cruz física, sino de vivir una vida marcada por la renuncia al mundo. Para él la cruz era su identidad, su testimonio, su todo. No era parte de su atuendo, sino el fundamento de su existencia. Y es que cuando entendemos el poder de la cruz, nuestras prioridades cambian. Ya no se trata de mostrarla al mundo, sino de que el mundo vea a Cristo en nosotros. La cruz es un filtro que separa lo superficial de lo genuino. Revela quién vive por apariencia y quién vive por convicción. Por eso Jesús no llamó a sus seguidores a llevar una cruz, sino a tomar su cruz. Hay una diferencia entre exhibirla y cargarla. Una puede ser un gesto estético, la otra un estilo de vida. Recordemos la escena en la que Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz de Jesús camino al Gólgota. Aquel hombre no tenía intención de ser parte de la historia, pero se convirtió en una figura que representó algo profundo. Cargar la cruz es incómodo, pesado y muchas veces no elegido. Pero cuando Dios permite que toquemos el peso de su sacrificio, es porque está escribiendo algo eterno con nuestras vidas. Cada vez que enfrentamos pruebas, cada vez que negamos nuestro ego, cada vez que elegimos el camino de la obediencia sobre el del placer momentáneo, estamos tomando esa cruz de forma invisible, pero real. Y es ahí donde se activa su poder, porque la cruz no solo representa muerte, sino también resurrección. A través de ella el velo se rasgó, las cadenas se rompieron y la esperanza fue restaurada. No es un símbolo de derrota, es una bandera de victoria. Pero esa victoria no puede ser celebrada con ligereza. Requiere reverencia, requiere fe y sobre todo requiere compromiso. El apóstol Pedro entendió esto después de negar a Jesús. Antes había afirmado estar dispuesto a morir con él, pero cuando llegó la hora de la verdad, su valentía se desvaneció. Fue solo después de experimentar la restauración que comprendió el verdadero precio del discipulado. Según la tradición, Pedro también fue crucificado, pero pidió ser colgado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Este acto final no fue simbólico, fue una vida consumida por el entendimiento de lo que significaba la cruz. Hoy, Dios no nos llama necesariamente a morir físicamente, pero sí a morir a todo lo que nos separa de Él. Y la cruz sigue siendo la escuela donde aprendemos a amar, a perdonar, a resistir y a servir. Cada vez que elegimos el bien sobre el mal, el perdón sobre la venganza,
la verdad sobre la conveniencia, estamos tomando esa cruz. No con las manos, sino con el corazón. Por eso la pregunta no es si llevas una cruz visible, sino si la cruz ha transformado tu forma de vivir. Porque solo cuando lo invisible se hace real en tu interior, lo visible cobra sentido. De lo contrario, la cruz colgada al cuello no es más que un metal frío, incapaz de reflejar el fuego del Espíritu. Pero cuando el símbolo se alinea con una vida rendida, la cruz se convierte en un testimonio vivo, en una declaración de fe, en una señal del reino. En Colosenses 2:14 a 15, Pablo nos recuerda lo que ocurrió en ese madero, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en ella. Esta es la dimensión que muchos olvidan. La cruz fue el campo donde se libró una guerra espiritual y el reino de Dios venció. Cuando la llevas con reverencia, participas de esa victoria, pero cuando la usas sin discernimiento, ignoras la batalla que se libró por tu alma. La cruz no necesita ser defendida, su poder habla por sí solo, pero lo que sí necesita es ser comprendida, porque solo quien entiende el sacrificio de Cristo puede vivir una vida que lo honre. Por eso, antes de colgarte una cruz al cuello, pregúntate si estás dispuesto a cargarla en tu alma. Antes de mostrarla a otros, asegúrate de que el cielo te la ha revelado. Porque lo que para algunos es un diseño más, para Dios es el recuerdo vivo de su amor derramado. Y ese amor no se puede trivializar. A lo largo de los años he conocido personas que usaban la cruz como un símbolo de tradición familiar, sin tener relación alguna con Jesús. Pero hubo un momento en que el Espíritu Santo les habló, y lo que antes era un colgante se convirtió en un compromiso. Dejaron de verla como una joya y comenzaron a vivirla como una llama. Su fe ya no era de herencia, sino de revelación, y eso cambió todo. La cruz no fue hecha para combinar con la ropa, fue hecha para cambiar el corazón. No fue diseñada para atraer mirada, sino para recordar el precio de nuestra redención. Es el lugar donde el cielo tocó la tierra y donde la humanidad recibió la oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso nunca uses el símbolo de la cruz sin saber esto, porque no es un adorno, es una declaración, no es una moda, es un pacto, no es un talismán, es una llave al reino, y quien la porta con fe, entrega y entendimiento será revestido del mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Pero quien la lleva solo por costumbre corre el riesgo de caminar con algo sagrado en sus manos, mientras su corazón permanece lejos de su significado. La cruz es mucho más que un objeto, es una invitación constante a morir al mundo y vivir para Dios, a renunciar a la superficialidad y abrazar lo eterno, a dejar de jugar a la religión y comenzar a vivir el Evangelio. Así como Cristo no se bajó de la cruz por amor a ti, tú tampoco puedes mirar esa cruz sin responder con reverencia. ¿Estás dispuesto a vivir el mensaje que llevas? ¿Estás preparado para que la cruz no solo cuelgue en tu cuello, sino gobierne tu vida? Porque el poder de la cruz no se manifiesta en quien la exhibe, sino en quien se rinde completamente a aquel que murió en ella. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No estaba haciendo una invitación simbólica, mucho menos superficial. Estaba declarando una verdad radical que marcaría el camino de sus verdaderos discípulos. Tomar la cruz, en palabras del propio Cristo, no era una figura literaria, sino una renuncia activa y diaria al yo, a los deseos carnales, al orgullo, a la autosuficiencia. Hoy, sin embargo, ese llamado ha sido suavizado, diluido por una cultura que ha preferido portar la cruz como accesorio
en lugar de vivir su peso espiritual. Y el peligro de esta distorsión no es menor, porque cuando se usa la cruz sin vivir su mensaje, se entra en el terreno de la hipocresía espiritual, una de las actitudes más duramente condenadas por el propio Jesús. En Mateo 23, 27 a 28, el Señor se dirige a los fariseos con palabras que aún resuenan con fuerza. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta denuncia no fue contra personas abiertamente pecadoras, ¿no?, sino contra líderes religiosos que aparentaban piedad exterior, mientras negaban la transformación interna que esa piedad debía producir. La cruz, usada sin coherencia con la vida, se convierte exactamente en eso, un sepulcro blanqueado. La gravedad de esta desconexión espiritual no radica únicamente en el acto de portar una cruz externa. El problema está en que se toma un símbolo santo, una declaración del Evangelio, y se convierte en una apariencia vacía. Es como revestirse de lo sagrado sin estar dispuesto a morir con Cristo. Es declarar pertenencia sin asumir compromiso. Es hablar de fe sin caminar en obediencia. En Lucas 6:46, Jesús hace una pregunta que confronta esta realidad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Llamarlo Señor y llevar una cruz al cuello no tienen valor si no se respalda con obediencia. El uso del símbolo sin sumisión es tan solo una actuación. Y la palabra es clara: Dios no se complace en las apariencias. Él escudriña el corazón, pesa las intenciones, revela lo que se oculta detrás de las máscaras religiosas. En Isaías 29:13, Dios habla por medio del profeta. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando se porta la cruz como un simple hábito cultural, sin un corazón rendido, se cumple esta advertencia. La honra externa no conmueve al cielo cuando el corazón permanece cerrado a la transformación. La cruz no es un signo de identidad superficial, es un llamado a morir a todo lo que no se alinea con Cristo. Por eso, usarla sin vivir su mensaje no solo es inútil, sino peligroso. Peligroso porque se cae en la ilusión de estar cerca de Dios cuando en realidad se está lejos. Peligroso porque se predica un evangelio con los labios que se niega con los actos. Peligroso porque se termina trivializando aquello que costó la sangre del Hijo de Dios. En Apocalipsis 3:15 a 16, el Señor hace una declaración contundente a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta tibieza espiritual es la consecuencia de portar símbolos santos sin vivir la santidad que representan. No se es completamente del mundo, pero tampoco se vive completamente para Dios. Es un estado de engaño donde el símbolo reemplaza la sustancia y la religiosidad reemplaza la relación. Es el tipo de vida que el Señor rechaza con más firmeza. La cruz no fue entregada para decorar el cuerpo, sino para transformar el alma. El apóstol Pablo en Romanos 12, 1 a 2, llama a los creyentes a una entrega radical. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación implica que todo aspecto de la vida, pensamientos, decisiones, acciones, deseos, debe pasar por el filtro del sacrificio. Solo así la cruz cobra sentido. Solo así deja de ser un símbolo vacío y se convierte en una marca viva del discipulado. El verdadero cristiano no se define por los objetos que porta, sino por la cruz que vive. Porque la cruz que transforma no es la de madera ni la de metal. Es la del alma rendida, es la del corazón crucificado con Cristo. Como expresó Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia de la cruz. Una vida que ya no se pertenece, sino que ha sido completamente entregada a la voluntad de Dios. Y es aquí donde muchos fallan, porque es más fácil colgar una cruz que vivir crucificado. Es más sencillo exhibir el símbolo que asumir la renuncia que representa. Pero la palabra no deja espacio a la ambigüedad. En el 1 Juan 2:6 se declara: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto significa que el uso de cualquier símbolo cristiano debe ir respaldado por una vida que refleje la vida de Cristo. No basta con identificarse con él de manera externa. Es necesario caminar en sus pisadas. Usar la cruz sin vivir su mensaje es como llevar una armadura sin estar en batalla. Es como vestirse de sacerdote sin haber sido consagrado. Es como pronunciar el nombre de Dios sin temor reverente. Y la Escritura advierte que Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6:7-8 leemos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Llevar la cruz de manera vacía es sembrar para la carne, para la imagen, para la apariencia. Solo cuando se siembra para el Espíritu se cosecha lo que permanece. La cruz, en su significado más puro, es el altar del sacrificio, el lugar donde lo viejo muere para que lo nuevo pueda nacer. No es un emblema que otorga poder por sí solo, sino el recordatorio de que el poder de Dios solo se manifiesta en aquellos que han sido quebrantados, purificados y transformados. Es por eso que Jesús no llamó a sus seguidores a construir altares de piedra, sino a levantar su cruz. Y este llamado no es negociable, no es opcional, es la evidencia de que se pertenece a Él. En Tito 1:16 se expone con claridad el peligro de una fe aparente. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta es la consecuencia directa de usar el símbolo sin vivir el mensaje. Lo que debería testificar del poder de Dios termina siendo un testimonio contra quien lo porta. Y no hay mayor contradicción que esta: aparentar una santidad que el corazón no conoce. El mensaje de la cruz es escándalo para el mundo, pero es poder para el que cree. Y este poder no se activa por el uso externo, sino por la entrega interna. El reino de Dios no se manifiesta por medio de símbolos vacíos, sino por corazones rendidos. En 2 Timoteo 2:29 se afirma: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es la verdadera señal del discipulado. No lo que se porta en el cuerpo, sino lo que se vive en santidad. Y es que la cruz, en su propósito más profundo, es un llamado a vivir crucificados con Cristo,
a renunciar al yo, a morir al pecado, a caminar en obediencia. No hay espacio para una fe superficial. No hay espacio para símbolos sin sustancia. El que desea seguir al Maestro debe caminar por el mismo camino que Él transitó, el camino del sacrificio, de la entrega, de la verdad. Un camino que empieza en la cruz y termina en la gloria, pero que en medio exige negarse a sí mismo cada día. En Filipenses 3:18-19, Pablo lamenta con lágrimas a quienes viven como enemigos de la cruz. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas palabras nos revelan que no basta con hablar de Cristo, no basta con portar la cruz. Si no se vive el mensaje de sacrificio y entrega, se corre el riesgo de estar del lado opuesto del Evangelio. La cruz no es una afirmación vacía, es un compromiso diario. Es la señal de una vida que ha sido marcada por el Cordero, una vida que ha sido separada del mundo, una vida que ha muerto para poder vivir en Él. Por eso no debe usarse con ligereza, no debe tomarse como una moda, no debe confundirse con un simple detalle cultural. Es el centro de la fe cristiana, el punto donde todo comenzó y donde todo se define. En Hebreos 12:12 nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si él sufrió la cruz con propósito, nosotros no podemos portarla sin entendimiento. Si él la abrazó con obediencia, nosotros no podemos reducirla a un ornamento. La cruz fue su entrega, debe ser también la nuestra. Porque la cruz no es un lugar de contemplación estética, es el punto de partida de toda transformación. Es la línea que divide al verdadero creyente del que solo aparenta. Es la evidencia visible de una vida que ha sido crucificada con Cristo y que ya no vive para sí, sino para aquel que la compró con sangre. Por eso, el mayor peligro no está en el símbolo, sino en la distancia entre lo que se porta y lo que se vive, entre lo que se profesa con los labios y lo que se confirma con los actos. Y esa distancia solo puede cerrarse con rendición, con obediencia, con santidad, con una vida que no necesite colgar una cruz para que el mundo sepa que pertenece a Cristo, porque su fruto, su carácter y su fe lo gritan con claridad. Esa es la cruz que transforma, esa es la cruz que el cielo honra, esa es la cruz que nunca debe usarse sin conocer el precio que representa. Y esa es la cruz que estamos llamados a tomar cada día, si en verdad hemos decidido seguir a aquel que dio su vida por nosotros. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado la astucia como su arma más eficaz para desviar al pueblo de Dios. Desde el Edén, su estrategia no ha sido el ataque frontal, sino la distorsión sutil de lo que es santo. En Génesis 3, no negó directamente la palabra de Dios, solo la alteró levemente, sembrando duda. Así ha operado siempre, tomando lo sagrado para vaciarlo de su verdad, convirtiendo lo divino en una caricatura de sí mismo. La cruz no ha escapado a esta manipulación. Aquello que fue establecido como símbolo supremo de redención ha sido, en muchos casos, transformado en un instrumento de confusión. Y detrás de esta distorsión hay una inteligencia espiritual que busca una sola cosa: alejar al corazón del propósito real de Dios. La cruz en su diseño original no tenía atractivo.
Era instrumento de tortura, sentencia de muerte. Fue allí donde Cristo fue llevado a morir, desfigurado, despojado, humillado. Isaías 53 lo describe como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No hay gloria humana en el madero, no hay belleza terrenal en la escena del Gólgota, pero fue precisamente allí donde Dios manifestó su gloria de forma más poderosa. El enemigo lo sabe, por eso ha procurado revestir la cruz con apariencia estética, despojándola de su crudeza espiritual. Ha promovido que se vea como un objeto de colección, como parte de un diseño de moda, como un símbolo místico, utilizable en rituales contrarios al reino de Dios. Esta es la obra de la serpiente, utilizar aquello que Dios santificó para sembrar confusión. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta afirmación revela que las estrategias del enemigo no siempre son oscuras en apariencia. De hecho, gran parte de su éxito radica en que suplantan lo santo con versiones adulteradas que lucen atractivas, pero que carecen de poder. Cuando la cruz se convierte en un ícono meramente estético, cuando se utiliza sin referencia al sacrificio que representa, cuando es invocada en contextos ajenos a la fe bíblica, se está cumpliendo esa estrategia. El disfraz funciona cuando el pueblo de Dios deja de discernir y lo que debía ser una señal de victoria se transforma en una marca de confusión espiritual. Este fenómeno no es nuevo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cayó en idolatría al convertir símbolos dados por Dios en objetos de veneración sin entendimiento. En Números 21 Dios ordenó levantar una serpiente de bronce para sanar a los que habían sido mordidos. Pero siglos más tarde, en 2 Reyes 18:4, el rey Ezequías tuvo que destruir esa misma figura porque el pueblo la había convertido en un ídolo. Lo que en su origen fue instrumento de sanidad se volvió objeto de adoración pagana. Así también sucede hoy con la cruz. Lo que fue establecido para recordar el sacrificio de Cristo puede convertirse, si no hay discernimiento, en un elemento más dentro del catálogo de imágenes vacías que no transforman ni redimen. El enemigo no necesita eliminar lo santo, le basta con tergiversarlo. No necesita destruir la cruz, solo vaciarla de contenido. Puede permitir que se difunda ampliamente mientras logra que su verdadero significado sea ignorado. El peligro está en que muchos aceptan esa falsificación sin resistencia. La cruz en la cultura popular ha sido absorbida por contextos contrarios a la verdad de Dios. Ha sido adoptada en expresiones de rebeldía, en espectáculos que glorifican el pecado, en estructuras que niegan el señorío de Cristo. Y en medio de todo esto, sigue siendo utilizada sin que se cuestione el vacío espiritual con el que ha sido revestida. En Mateo 24:24 Jesús advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El objetivo no es solo engañar al mundo, sino también confundir a los que están dentro del redil. Y una de las formas más sutiles de ese engaño es el uso de símbolos santos en contextos impíos. Cuando el pueblo de Dios no tiene claridad doctrinal, corre el riesgo de aceptar como espiritual aquello que solo tiene forma de espiritualidad. La cruz no es simplemente una figura, es el centro del Evangelio. Y cuando se utiliza fuera de ese contexto, pierde su función de recordatorio
sagrado para convertirse en una herramienta manipulada por fuerzas espirituales contrarias. La Biblia presenta la cruz como un punto de definición. En Filipenses 3:18, Pablo se refiere con dolor a los enemigos de la cruz de Cristo. No habla de paganos, sino de aquellos que, conociendo el mensaje, lo rechazan en su práctica. Vivir como enemigo de la cruz no siempre significa oponerse abiertamente a ella. Puede significar usarla sin temor, proclamarla sin obediencia, representarla sin rendición, y esto es lo que el enemigo promueve: que la cruz sea utilizada como adorno por aquellos que no tienen intención de vivir bajo su señorío. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, el profeta reprende al rey Saúl diciéndole: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Este versículo conecta la desobediencia con la idolatría. Cuando alguien utiliza la cruz sin vivir su mensaje, está en realidad estableciendo una forma de idolatría. Idolatría no es solo postrarse ante una imagen, también es atribuir poder a lo visible, mientras se ignora al Dios invisible que lo respalda. Usar la cruz como símbolo de protección sin tener una vida consagrada es una forma de idolatría moderna. Es invocar la forma sin rendirse al fondo. Y en ese contexto el enemigo encuentra espacio para operar. Hay contextos espirituales en los que el uso de la cruz ha sido integrado en prácticas que contradicen directamente las enseñanzas de la palabra. Ritos sincréticos, hechicerías disfrazadas de religiosidad, sistemas filosóficos que mezclan elementos cristianos con doctrinas ajenas al Evangelio. En todos estos casos, la cruz ha sido incorporada como elemento visual, pero sin conexión con su verdad. Y lo más alarmante es que en muchos de estos entornos se proclama tener fe, se menciona el nombre de Jesús, se invoca a Dios, pero lo que se vive es contrario al Evangelio. Es la estrategia más peligrosa. Un evangelio aparente, sin poder para salvar. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a los hombres de los últimos tiempos como teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Esta negación de la eficacia ocurre cuando el símbolo se convierte en sustituto del compromiso. Cuando se abraza la cruz como decoración y no como convicción. Cuando se usa para afirmar una identidad espiritual sin haber nacido de nuevo. El enemigo no necesita destruir la cruz. Le basta con conseguir que los creyentes vivan como si no tuviera poder. Y para eso impulsa el uso indiscriminado del símbolo, promoviendo su banalización. La cruz es poder solo cuando está conectada al sacrificio del Cordero. Cualquier otro uso es un engaño. En Hebreos 10:29, el escritor hace una pregunta que atraviesa el alma. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este versículo revela la gravedad de deshonrar lo que ha sido santificado por Dios. Usar la cruz como símbolo sin honrar su significado no es una falta menor. Es tratar como común lo que costó la vida del Hijo. Es afrentar al Espíritu de gracia al pretender representar un pacto sin caminar en sus condiciones. La cruz no necesita defensores emocionales, necesita testigos verdaderos, personas que comprendan su mensaje, que vivan su poder, que caminen con la conciencia de que llevan en su ser una marca eterna. En Gálatas 6:17, Pablo escribe: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No estaba hablando de símbolos externos, sino de una vida marcada por el sufrimiento, la entrega y la fidelidad a Cristo. Esas son las marcas que importan. Esa es la cruz que el enemigo no puede falsificar. La vida rendida, la obediencia sin condiciones, la fe que permanece.
Toda falsificación requiere un original. La estrategia del enemigo de usar la cruz con propósitos contrarios solo revela cuán poderosa es la cruz verdadera. Pero también exige discernimiento del pueblo de Dios. Exige una separación clara entre lo que proviene del cielo y lo que ha sido infiltrado con apariencia piadosa. Exige que cada creyente examine no solo lo que porta, sino lo que vive, porque el que ha entendido la cruz no puede vivir igual. No puede tratarla como un símbolo neutral, no puede permitir que el mundo la vacíe de su gloria. En el 1 Pedro 1:18 a 19 se nos recuerda que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre fue derramada en la cruz. No puede ser representada de manera trivial, no puede ser utilizada sin reverencia, no puede mezclarse con doctrinas ajenas, ni con prácticas impías, ni con filosofías mundanas. La cruz es exclusiva en su significado, absoluta en su poder, innegociable en su esencia. Por eso quien use la cruz debe hacerlo con entendimiento. No como una forma de protección automática, no como una señal de identidad cultural, no como una costumbre heredada, sino como una afirmación consciente del Evangelio, como una declaración de rendición total, como un recordatorio constante de que se ha sido comprado con un precio. Solo así se impide que el enemigo continúe usando lo sagrado para engañar. Solo así se honra al Dios que convirtió el instrumento de muerte en el emblema de vida. La cruz no es una herramienta neutral. Es una espada afilada que separa la verdad del error, la luz de las tinieblas, la vida de la muerte. Solo puede ser comprendida desde el Espíritu. Solo puede ser vivida por quienes han sido crucificados con Cristo. Y solo puede ser usada con autoridad por quienes han renunciado al mundo y han sido revestidos del poder de lo alto. La cruz no fue dada para el engaño, sino para la redención. No fue diseñada para la confusión, sino para la restauración. Y todo intento del enemigo por manipularla será expuesto cuando el pueblo de Dios vuelva a mirarla con reverencia, con temor santo, con obediencia profunda. Porque no hay disfraz que prevalezca cuando la verdad del Evangelio es proclamada con poder. La cruz no fue diseñada para ser un símbolo de comodidad, ni para representar una espiritualidad superficial que evita el compromiso. La cruz es el lugar donde muere el yo. Es el altar donde el orgullo, la autosuficiencia y el deseo de controlar la vida son sacrificados en obediencia al Dios que lo dio todo. En ese madero se selló un pacto de entrega total, no negociable. Tomar la cruz no es una sugerencia, es una exigencia para todo aquel que quiera seguir a Cristo. Es el llamado radical a dejar atrás el dominio del ego y abrazar la voluntad perfecta del Padre. Jesús no dijo que siguiéramos su enseñanza mientras nos resultaran cómodas, ni que lo confesáramos mientras no afectara nuestros planes. Su invitación fue clara, sin atajos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esta declaración no apunta a una acción puntual, sino a una postura de vida. La cruz no es un evento, es una posición constante de rendición. No es algo que se lleva un día a la semana, sino el sello permanente de los que han decidido dejarse transformar por la gracia. Cuando Jesús habló de negarse a sí mismo, no se refería a rechazar ciertos comportamientos ocasionalmente. Hablaba de una muerte continua al yo. El yo que exige reconocimiento, el yo que busca ser servido, el yo que quiere imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ese yo no puede coexistir con la cruz, porque donde reina el yo, la cruz es estorbo. Y donde gobierna la cruz, el yo es crucificado. El apóstol Pablo lo expresó con absoluta claridad en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Esta verdad es el núcleo de toda vida cristiana genuina. Sin esta muerte, no hay verdadera vida en Cristo. Sin esta entrega, todo lo demás es religiosidad vacía. El mensaje de la cruz incomoda porque derriba toda pretensión humana. Deja al descubierto que seguir a Jesús no consiste en adoptar una imagen piadosa, sino en caminar por la senda estrecha de la obediencia, donde se renuncia a lo que parece justo a los ojos humanos para abrazar lo que es santo ante Dios. En 1 Corintios 1:18, Pablo afirma: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Lo que el mundo llama locura, el cielo llama poder. Lo que para muchos es debilidad, para Dios es el camino a la transformación. El poder de Dios no se activa por medio de la autosuficiencia, sino por medio de la rendición absoluta. Quien ha entendido esto no puede seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, porque el que ha sido crucificado con Cristo no puede seguir buscando su propia gloria. Ya no se trata de lo que quiere, sino de lo que Dios ha determinado. La cruz exige decisiones, exige decir no al pecado incluso cuando ofrece placer, exige decir sí a la verdad incluso cuando causa rechazo, exige amar cuando sería más fácil alejarse, exige perdonar cuando el alma clama por venganza. La cruz no busca seguidores interesados, busca discípulos transformados. Y esa transformación solo ocurre cuando el corazón se postra por completo ante la voluntad divina. En Filipenses 2:8 se nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El modelo de obediencia no es parcial ni condicional, es obediencia hasta el final, sin reservas. La muerte de cruz no fue solo un acto físico, fue la máxima expresión de una vida completamente entregada. Y quienes dicen seguir a Cristo están llamados a esa misma obediencia, no a una obediencia que depende de las circunstancias, sino a una obediencia que se mantiene firme en medio del dolor, del rechazo, de la incertidumbre. Negarse a uno mismo y tomar la cruz no es un mensaje atractivo para el mundo. No promete éxito inmediato ni reconocimiento social. No alimenta el ego ni sostiene las ambiciones personales. Pero sí garantiza una comunión profunda con el Dios que transforma desde adentro. Una comunión que no se basa en sentimientos pasajeros, sino en una verdad inquebrantable, que solo a través de la cruz se accede a la vida verdadera. En Romanos 6:6 se nos recuerda que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz corta de raíz con la antigua naturaleza, no negocia con ella, no la acomoda, la destruye para dar paso a una nueva creación. Esa nueva creación no vive por emociones, vive por convicciones. No busca agradar a los hombres, sino obedecer al Señor. No mide el éxito por resultados visibles, sino por la fidelidad al llamado. Porque quien ha sido crucificado con Cristo no necesita que el mundo lo apruebe. Le basta con la aprobación del cielo. Esa es la vida que da fruto eterno. Esa es la vida que vence el pecado. Esa es la vida que refleja la gloria de Dios. Pero esa vida no nace de esfuerzos humanos, sino del quebranto que produce la cruz. El quebranto no es debilidad, es el proceso por el cual Dios rompe lo que impide que su carácter se forme en nosotros. Es en ese quebranto donde se purifica la fe, donde se destruyen los ídolos internos, donde se revela lo que realmente domina el corazón. No hay cruz sin quebranto y no hay gloria sin cruz. En 2 Corintios 4:10-11, Pablo describe esta realidad con fuerza, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La muerte del yo es el camino para que la vida de Cristo se manifieste, ¿no? La obediencia radical no es una opción para algunos cristianos más comprometidos. Es el estándar para todos los que han decidido seguir a Jesús. No hay otra manera de ser discípulo. La cruz no tiene versiones suaves, no tiene alternativas adaptadas a la comodidad. La cruz es renuncia total y todo intento de suavizarla es traicionar su propósito. Jesús no ofreció una cruz simbólica. Ofreció una vida crucificada, una vida que ora como Él oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Una vida que obedece incluso cuando duele. Una vida que no exige explicaciones, sino que responde con fe. En Hebreos 5:8-9 se nos dice que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo mismo fue perfeccionado en obediencia a través del sufrimiento. Esa es la senda por la que el Padre forma a sus hijos. No a través del aplauso, sino a través de la obediencia. Y esa obediencia no es teórica. Se demuestra en decisiones concretas, en renuncias reales, en actos que reflejan la entrega del corazón. No se trata de un concepto espiritual abstracto. Es una forma de vivir que se ve en lo cotidiano. La cruz cambia la manera en que se toman decisiones. Cambia la forma de hablar, de reaccionar, de amar. Cambia la forma de pensar, de tratar al prójimo, de enfrentar la adversidad. Porque quien vive crucificado no responde con orgullo, sino con humildad. No reacciona con ira, sino con mansedumbre. No toma decisiones por impulso, sino por dirección divina. Esta transformación no se logra con esfuerzo humano. Es el resultado de rendirse cada día, de morir cada mañana al deseo de controlar, de entregar cada área de la vida al señorío de Cristo. Y esta rendición no es ocasional, no depende de las emociones ni de la temporada espiritual. Es diaria, constante, perseverante. Por eso Jesús habló de tomar la cruz cada día, porque cada día trae desafíos, tentaciones, decisiones que demandan obediencia. La cruz no se toma una vez y se olvida. Se carga con determinación, con fe, con la mirada puesta en lo eterno. En Hebreos 12:1-2 se exhorta a correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él no evitó la cruz, la enfrentó por el gozo futuro. Así, también el creyente no huye de la renuncia, porque sabe que detrás del sacrificio hay gloria. No existe llamado mayor que el de vivir para Dios, pero ese llamado no puede ser respondido sin pasar por la cruz. No puede ser cumplido sin morir al yo. No puede producir fruto sin obediencia. El verdadero poder del Evangelio se revela en aquellos que han renunciado a todo por amor a Cristo, no porque se les obligue, sino porque han visto que nada se compara con Él, que ninguna ambición, deseo o plan personal puede igualar la plenitud de caminar en su voluntad. En Romanos 12:1-2, la Escritura nos llama a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esa es la verdadera adoración, no cantos sin compromiso, no palabras vacías, una vida entregada, ofrecida cada día, como un acto de obediencia. Una vida que dice no a lo fácil para decir sí a lo eterno. Una vida que no busca el aplauso de los hombres, sino la sonrisa del Padre. Una vida que no necesita llevar una cruz visible, porque su andar diario ya refleja la cruz vivida.
El discipulado sin cruz es una contradicción. La fe sin obediencia es una ilusión. El seguimiento sin muerte al yo es un camino hacia el autoengaño. No se puede seguir a Jesús sin morir a lo propio. No se puede llevar el nombre de Cristo sin cargar su cruz. Por eso el Evangelio no ofrece una vida cómoda, ofrece una vida plena. No ofrece ausencia de dolor, sino presencia de propósito. Y ese propósito solo se cumple en aquellos que han decidido obedecer hasta el final. La cruz no es solo el lugar donde murió Cristo. Es el lugar donde debe morir todo aquello que se opone a Él. Y mientras esa muerte no ocurra, no hay vida verdadera. Por eso quien toma la cruz con entendimiento, no la exhibe como símbolo de identidad religiosa. La vive como un acto diario de obediencia. No busca impresionar a los demás, busca agradar al Padre, no necesita reconocimiento. Sabe que su recompensa está en los cielos. Tomar la cruz es más que una decisión inicial. Es una vida entera moldeada por la voluntad de Dios. Es ser transformado hasta que ya no quede nada del viejo hombre. Es reflejar a Cristo no solo en palabras, sino en carácter. Es vivir en santidad no como imposición, sino como deleite. Es caminar por fe, aunque el camino sea estrecho. Es amar sin condiciones, perdonar sin límites, servir sin esperar nada a cambio. Esa es la vida crucificada y esa es la única vida que manifiesta la gloria de Dios. No todo el que lleva una cruz está siguiendo a Jesús. Esta afirmación, tan contundente como necesaria, revela una verdad que a menudo es pasada por alto, porque la cruz no es un símbolo neutro y quien decide portarla no lo hace para decorar su vida espiritual, sino para afirmar con su testimonio que pertenece al Señor. Sin embargo, la realidad demuestra que muchos portan la cruz como quien adopta una identidad cultural, sin haber rendido verdaderamente su vida al que fue crucificado en ella. La cruz entonces deja de ser una declaración de obediencia para convertirse en una imagen sin sustancia, sin dirección, sin fruto. Jesús mismo anticipó esta contradicción cuando dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No basta con proclamar el nombre, no basta con usar el símbolo. El reino no responde a la apariencia externa, sino a la obediencia interna. Aquellos que llevan la cruz sin vivir bajo su mensaje están en realidad presentando una forma de piedad que niega su poder. En 2 Timoteo 3:5, el apóstol Pablo advierte acerca de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Esta advertencia sigue siendo urgente hoy, porque cuando se proclama la fe con palabras, pero se contradice con acciones, se erosiona el testimonio y se deshonra el nombre que se profesa. La cruz como símbolo visible fue elevada por el cielo para recordar una realidad espiritual invisible, la entrega total de Cristo y el llamado a una vida crucificada. Pero cuando esta verdad no es abrazada, cuando el corazón permanece en rebeldía, mientras los labios mencionan a Dios, se revela un abismo entre lo que se lleva puesto y lo que se vive. En Tito 1:16, la Escritura declara: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta duplicidad no solo impide el crecimiento espiritual, sino que también alimenta la confusión en quienes observan desde afuera. Seguir a Jesús implica mucho más que identificarse con Él de manera superficial. Implica tomar su cruz, caminar en sus pisadas, vivir como Él vivió. En el 1 Juan 2:6 se afirma: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es la verdadera señal del discípulo. No lo que muestra externamente, sino lo que vive en obediencia diaria. El símbolo
sin el compromiso, se vuelve hueco. Y no hay símbolo hueco que tenga poder. Solo cuando la cruz está acompañada de una vida crucificada, refleja el propósito para el cual fue dada. Porque no todo el que lleva una cruz está siguiendo al Maestro, pero todo el que lo sigue de verdad, inevitablemente llevará su cruz. Cuando el creyente porta la cruz con entendimiento, no solo lleva consigo un símbolo, sino una revelación que transforma su vida desde la raíz. Comprender lo que representa el madero es abrazar con profundidad el poder que Dios ha depositado en ese acto único de redención. No es una carga vacía, ni un emblema pasivo. La cruz, cuando se asume con fe y verdad, se convierte en un escudo de protección espiritual, en una marca de autoridad celestial y en el punto de partida de una transformación permanente. El enemigo no puede resistir a una vida que está verdaderamente crucificada con Cristo. En Gálatas 6:14, Pablo escribe: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta afirmación no nace de una teoría teológica, sino de una vida consagrada. Quien ha sido separado del mundo por la cruz vive bajo otra ley, camina con otra identidad, habla con otra autoridad. No necesita defenderse con palabras porque su testimonio habla más fuerte que cualquier discurso. El poder de Dios reposa sobre quienes han hecho de la cruz su estandarte espiritual y su altar de obediencia. En la cruz no solo se cancela la deuda del pecado, también se rompe la esclavitud de toda obra de las tinieblas. En Colosenses 2:14 a 15 se declara que Dios anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en ella. Quien comprende esta victoria no camina en temor, camina en autoridad. La cruz se convierte en señal de triunfo, en marca de pertenencia y en afirmación del propósito eterno. No hay cadena que pueda resistir al poder que se manifestó en el Calvario. Y ese poder sigue activo hoy en aquellos que viven bajo su cobertura. La transformación que produce la cruz no es parcial ni superficial. Toca lo profundo del carácter, moldea las decisiones, purifica los motivos. En 2 Corintios 5:17 se afirma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación no nace solo del conocimiento, sino de la rendición. Una vida que ha sido crucificada con Cristo no puede permanecer igual. Es continuamente guiada, corregida y edificada por el Espíritu. La cruz no es solo el inicio de la vida cristiana, es el fundamento sobre el cual todo debe construirse. Cuando se porta la cruz con entendimiento, ya no se busca la aprobación del mundo, sino la fidelidad a Dios. No se teme al rechazo porque el alma está anclada en el amor perfecto del Padre. No se vive por apariencia, sino por convicción. Y esa convicción produce fruto, autoridad espiritual y una transformación que impacta todo lo que toca. La cruz no es solo memoria del pasado ni una promesa futura. Es una realidad viva que confronta el presente. Cada vez que la miramos con entendimiento, nos recuerda que hay un reino activo, una guerra invisible y una eternidad en juego. Portarla con ligereza es ignorar su peso espiritual, pero asumirla con revelación es declarar que vivimos bajo un gobierno que no se doblega ante este mundo. La cruz nos separa, no por arrogancia, sino por consagración. Nos distingue, no por apariencia, sino por propósito. Y ese propósito no se limita a salvarnos, sino a posicionarnos como portadores de luz en medio de las tinieblas. Por eso, usar el símbolo de la cruz sin saber esto es caminar con una marca celestial sin reconocer su llamado.
Pero cuando el alma despierta su significado, todo cambia. El miedo cede, el pecado pierde fuerza y la vida se alinea con lo eterno. La cruz no solo fue para Cristo, es también para cada uno de los que ha sido llamado por su nombre. Y si hemos sido sellados por ella, debemos vivir de tal manera que el mundo no tenga dudas de a quién pertenecemos, ni de qué reino representamos.